Esta escena se desarrolla en el aposento alto. El Señor está aquí con sus discípulos, antes del famoso arresto, ¿verdad? Judas se había marchado, ya no estaba en este momento, y Jesús se disponía a dar el discurso de despedida a los 11 restantes. Y en vez de ser Él, el Señor Jesucristo mismo, el que recibiera todo el apoyo de los suyos, es todo lo contrario. Es el Señor quien tiene que brindar este aliento espiritual y emocional a sus discípulos, cuando Él era el que tenía que ir a la cruz. Vamos a leer el texto de la palabra de Dios que vamos a tratar en esta mañana. Dice así la palabra de Dios: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no, os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y cuando me vaya y os preparare el lugar, vengo otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y a donde yo voy, sabéis el camino. Le dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le dice: yo soy, es el sexto yo soy que sale en el Evangelio de Juan. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si habéis llegado a conocerme, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Le dice Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice: ¿tanto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace sus obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, creed a causa de las obras mismas. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis en mi nombre, eso haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Bien, pues, aquí nos encontramos con un grupo de 11 hombres, totalmente angustiados y confundidos. Y era normal que estuviesen angustiados y confundidos. ¿Y sabéis por qué razón estaban angustiados y confundidos estos hombres? Mirad, porque el Señor Jesucristo les había dicho que se iba. Porque el Señor Jesucristo les había dicho que iba a morir. Porque el Señor Jesucristo le dice algo más, y era que uno de ellos iba a ser un traidor. Y sigue profundizando y dice: y aparte, uno de vosotros, en el momento más crucial, me va a negar. Y le sigue diciendo más: Satanás estaba obrando en medio de ellos. Y por último, les deja este mensaje también: además, todos seréis dispersos. El peso que había en estos 11 hombres de todo lo que habían escuchado del Maestro era para llevarlos a una depresión grave, ¿verdad? Y necesitaban calma en sus vidas, necesitaban cierto sentido de paz y de recibir ese aliento del Señor para lo que les esperaba, ¿verdad? Entonces el Señor lanza ese mensaje de paz que está en sus primeros 3 versículos. Volvamos a leerlos. Dice:
No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y cuando me vaya y os preparare el lugar, vengo otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor Jesucristo les estaba diciendo que Él era la propia revelación de Dios mismo y que su confianza en Él les libraría todos sus corazones atribulados que estaban en ese momento. ¿Y cómo serían liberados sus corazones atribulados? Les dice 5 cómo serían sus corazones liberados. ¿Vale? El primero le invita a creer en Él, porque la fe puesta en Jesús acalla corazones que están agitados, que están preocupados, que están tribulados. ¿Verdad? Les dice más cosas, que Él es el que da garantía a las promesas. ¿Verdad? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no os lo hubiera dicho, es decir, no os voy a contar cualquier historia para poneros contentos, os estoy diciendo la verdad, que en la casa de mi Padre hay abundancia, no hay escasez. Les dice más cosas, que su partida, que su marcha, esa marcha que ellos tanto temían, ¿verdad?, iba a ser algo beneficioso para ellos. Y más adelante lo podemos ver, y ellos también lo han entendido. Porque el Señor Jesucristo marchó a la cruz para que la redención y el perdón de los pecados fuese una realidad en nuestras vidas. Y les dice algo más, que va a volver. Y cuando me vaya y preparar el lugar, dice, vengo otra vez, volveré. No es una marcha sin sentido, una marcha que no sabemos nada de ella, ni hacia dónde va, ni cuándo va a volver, sino que es una marcha con una promesa que está ahí, ¿verdad?, y que va a volver. ¿Y por qué quiere volver el Señor Jesucristo? Y el propósito de su vuelta es para celebrar esa eterna reunión, para vivir con Él en la eternidad, vivir juntos con Él en la eternidad, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y estas son las cosas que el Señor Jesucristo les estaba diciendo a los suyos en ese momento crucial de sus vidas. Y hay que ponerse un poco en los zapatos de los 11. El Maestro, el cual les había dado todo, les estaba diciendo tantas cosas que los volvía locos. Porque es muy duro lo que les estaba diciendo, lo de la traición, lo del abandono, lo de la negación, tantas cosas que no entendían ellos, ¿verdad? Más tarde sí entendieron cosas. Y la lección para nosotros en esta mañana, referente a estos 3 primeros versículos, es que también en nuestra vida hay aflicción. En tu vida y en la mía hay aflicción, hay problemas. Hay situaciones más graves, menos graves, más dolorosas, menos dolorosas. Pero la palabra de Dios es consuelo para nosotros, como lo fue también para sus discípulos en ese momento crucial de su partida, ¿verdad? Dice que a nosotros también trae liberación a nuestros corazones atribulados, ¿verdad?, a través de nuestra fe depositada en el Señor Jesucristo, de una fe práctica, auténtica y genuina, ¿verdad?, que también trae paz a nuestros corazones porque nuestra esperanza no está depositada en las cosas que van a desaparecer, sino en esa morada eterna que Él ha preparado para nosotros, ¿verdad? También nuestra esperanza está en esa cruz donde Él dio su vida por tu pecado y por mi pecado, donde de rodillas le hemos pedido perdón y Él nos ha dado esa nueva identidad, esa nueva ciudadanía de ser hechos hijos de Él, ¿verdad? También está puesta en el regreso, que Él volverá. Él volverá en ese arrebatamiento glorioso.
para llevar a su iglesia. Y como dice el apóstol Pablo, primero los que han partido ya y después los que quedemos seremos arrebatados con Él en las nubes para vivir con el Señor eternamente. Y también a través de ese deseo eterno que el Señor tiene de que sus redimidos, sus hijos, vivan con Él por la eternidad. Por eso la liberación viene también a nuestras vidas, que están abrumadas, cansadas, agobiadas, estresadas, a través de nuestra fe, de nuestra esperanza, del regreso, de esa morada eterna y de esa muerte en la cruz del Calvario. Y es el consuelo y el consejo que nos da el Señor Jesucristo, también a cada uno de los presentes, como les dio a los discípulos de Él en aquel momento importante. También hay otro mensaje para ellos aquí, y es un mensaje de dirección. Un mensaje de dirección. Y el mensaje de dirección es uno, y es que el único camino a Dios es a través de Jesucristo. Y esta es la continuación de la partida de Jesús, impulsado por una pregunta, y esta pregunta parte de Tomás, que le dice: ¿cómo podemos saber el camino? Y Jesús le tiene que decir a Tomás: no hay más caminos al Padre que a través de mí. Y refleja la perplejidad de los discípulos. Y sí, esto lo han entendido más tarde, y además lo vemos en Hechos en el capítulo 1 ya, ¿verdad? Y vamos a leer el texto, porque ellos tenían toda la información, porque la habían vivido al lado del Maestro, pero no estaba el cuadro aún completo para ellos. Y le dice el Señor: ¿a dónde yo voy? Sabéis el camino. Le dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús les dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega a Dios si no es a través del Señor Jesucristo. Y esta es una verdad rotunda hoy en nuestros días también, como lo fue en ese momento en que el Señor Jesús pronunció estas palabras, ¿verdad? Si habéis llegado a conocerme, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. El camino hacia Dios es únicamente a través del Señor Jesucristo, y Él se lo va a dejar claro a los suyos en estos versículos, ¿verdad? Y este además es el tema de discusión que ellos tienen con el Maestro. ¿Y a dónde yo voy? Sabéis el camino. Le dice Tomás: no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y claro que sabían a dónde iba, porque el Señor les había dicho muchas veces que iba al lugar de donde había salido, a la casa del Padre. Y sí les habían dicho muchas veces que sí sabían el camino, que el camino único y exclusivo era a través de su misma persona, del Señor Jesucristo. Pero en Tomás había contradijo al Maestro. Les pasaba un poco como les pasó a Judas. Estaban pensando en un reino terrenal, en un reino donde iba a venir el Señor con todos sus ejércitos e iba a sacar del medio al ejército imperialista que estaba en ese momento dominando la zona, que era el ejército romano. Y entonces vivirían como posiblemente ministros suyos, ¿verdad? Pero el Señor estaba a años luz de todo ese mensaje e insistió en que Él se iba a ir, ¿verdad? ¿Y cómo se iba a ir? Iba a morir e iba a resucitar para estar con el Padre. Sin embargo, en ellos había ese rechazo a aceptar todo esto. El resultado era inevitable y no estaban comprendiendo lo que el Señor Jesús les quería transmitir. ¿Y sabéis
como no lo comprendían, porque como todos nosotros solamente vamos a hacer aquello que entendemos y comprendemos, porque si no comprendemos, por mucho que nos digan, no haremos nada. A ellos les pasó lo mismo. No estaban comprendiendo este mensaje del Señor Jesucristo. ¿Y sabéis lo que pasó cuando el Señor Jesucristo murió y se marchó? Que volvió. Pero, ¿dónde los encontró? ¿Dónde los encontró? Enfaenados, trabajando en sus tareas cotidianas, porque no habían entendido, ¿verdad? Y por eso estuvieron destinados a fallarle, y el Señor tuvo que volver a llamarlos. El camino a Dios es a través de Jesucristo, no hay más caminos. Y Él lo dice claramente: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es a través del Señor Jesucristo. Posiblemente pienses tú también esta mañana que puede haber varios caminos, pero ¿sabes? Son todos calles o callejones o caminitos sin salida. Solamente a través del Señor Jesucristo se puede llegar al Padre. Porque Él es la perfecta revelación de Dios, la suprema revelación del amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios, te amó a ti, me amó a mí, que dio a esa persona tan grande que es su Hijo, el Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Un Dios de amor revela el camino, revela la verdad y revela la vida. Por eso, Él dice: yo soy el camino. Porque Él es el quien nos conduce y nos guía en ese camino. Y por eso Hebreos dice que la única forma que tenemos de acercarnos, ¿verdad?, es a través de quien nos ha abierto ese camino, que es el Señor Jesucristo. Él dice también que es la verdad, porque en Él vive la verdad y por eso se convierte en verdad. Jesucristo es el comunicador por excelencia de la verdad, ¿verdad? Y en Él también está la vida. Él posee la vida. Cristo es la vida, es la energía, es la fuente de la existencia de la vida. Y a nosotros también, en esta mañana, nos dice algo. Y te dice algo para ti y para mí. Que por amor, Él nunca te va a dejar en la oscuridad, como el ciego que va con su bastón tanteando y temblando porque no sabe dónde poner su pie. Él nunca te va a dejar en la oscuridad porque Él es el camino. Él es la imagen perfecta del camino por el cual debes de andar. Él es la verdad. Él nunca te dejará en la oscuridad buscando la verdad si la buscas de corazón. Él es la verdad. Jesucristo es la imagen perfecta de la verdad. Y Él también nunca te va a dejar en la oscuridad vagando por esta vida sin sentido, sin ton y son, sin esperanza, buscando vida, sino que Él es la vida. Él es la imagen perfecta de la vida. Por eso, el ser humano está aquí, Dios está aquí, hay una cima por la cual el hombre no podía nunca acercarse a Dios, sino es a través del Señor Jesucristo, que fue quien ha abierto el camino al Padre. Y a través de Él, tú en esta mañana puedes tener paz con Dios. A través de Él tú puedes tener vida, y vida eterna y vida en abundancia. A través de Él puede venir la paz a tu vida. Solamente desde tu sitio, pues puedes pedirla. Pedirle al Señor que perdone tu pecado, que te limpie y tendrás paz con Dios y vida eterna en Cristo Jesús. Porque va a llegar el momento en que esto va a desaparecer y no va a haber ya posibilidad de tener paz con Dios. Y la condenación eterna estará garantizada, como Él dice en su palabra. El que cree en mí
tiene vida eterna. El que no cree está condenado, y condenado a la eternidad sin Dios y al sufrimiento, ¿verdad? Bien, también les dice otro mensaje, un mensaje de señorío, un mensaje de que Él es Dios, de que Él es el Señor, de que Él es el Creador, ¿verdad? Que es la encarnación de Dios mismo. Y esta es una de las declaraciones más increíbles que el Señor Jesucristo le ha formulado a los suyos. Jesucristo es la propia encarnación de Dios. Vamos a leer la respuesta que Jesús les da, provocada por la pregunta de Felipe. Le dice Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús les dice: ¿tanto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre, que mora en mí, hace sus obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, creed a causa de las obras mismas. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo me pedís en mi nombre, yo lo haré. ¿Por qué quería Felipe ver al Padre? ¿Por qué? Felipe, había una convulsión en su vida. Estaba necesitando de algo espectacular, porque había rivalidades, había divisiones, había traición, había negación, había ignorancia y malos entendidos. Se estaba dando un caldo de cultivo tremendamente fuerte para ellos en ese momento y que necesitaban entender. Por eso, muéstranos al Padre. Sentía que una experiencia dramática con Dios iba a calmar esos corazones que estaban tan agitados, que estaban tan dubitativos, ¿verdad? Caminar en fe no bastaba. No estaba satisfecho con lo que vio en Jesús. Quería ver una persona asombrosa y espectacular, ¿verdad? Jesús, sentado allí con ellos, si bien era el Hijo de Dios, parecía uno más. Parecía un simple humano que estaba allí compartiendo con ellos esos momentos. Jesús se comunicaba y vivía como un simple humano. Por eso Felipe tenía esa necesidad de ver algo más espectacular. Y el Maestro le tiene que decir algo importante. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Posiblemente le haya dicho: ¿entiendes esto, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué le quiso decir Jesús a Felipe? Lo siguiente, y aquí tendríamos tiempo para explayarnos, pero no lo voy a hacer, que es de la misma naturaleza que Dios, que es del mismo carácter de Dios, que es de la misma sustancia que Dios, que es la propia perfección de Dios y que es Dios en todo su ser perfecto. Esto es lo que el Maestro le estaba diciendo con el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No sé si esto, no solamente Felipe, que fue quien hizo la pregunta, sino los otros 10, lo estaban entendiendo. Posiblemente no. Visto lo visto, después que nos narra el Evangelio, posiblemente no lo entendiesen, lo entendieron más tarde, cuando el Espíritu Santo viene en Pentecostés sobre ellos y entienden todo lo que Dios les había dicho a la perfección. Ese cuadro que estaba como nublado, se les hace totalmente transparente y entienden lo que lo que el Señor Jesucristo les había dicho. Por eso el Maestro les dice algo importante: creedme, 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 creedme vosotros. Creed en Él como persona y como al Hijo de Dios,
y creer en su declaración, que su testimonio, el testimonio que estaba dando el Señor Jesucristo, era un testimonio verdadero, avalado por un montón de obras que Él había hecho delante de los suyos, ¿verdad? Creedme, créeme, Felipe, créeme que yo soy el Hijo de Dios, que soy Dios mismo. Y vosotros 10, creedme también. No hagáis como Judas, que no ha creído y que se levantó de la cena, se marchó y se ahorcó, ¿verdad? Creedme. Y en esta mañana, el Señor Jesucristo también está diciendo lo mismo a cada uno de nosotros, que creamos en Él. Si tenemos dificultades para creer en Él, tenemos un montón de cosas al alcance de nuestros ojos que nos hablan de su grandeza, ¿verdad? Que nos hablan de su poder. Y también tenemos la palabra de Él, la Sagrada Escritura, en la cual Él se explaya y nos dice y te dice que el único camino a Él es a través de Él. El único camino a Dios es a través del Señor Jesucristo, porque Él es ese camino, no hay más caminos. Aunque el refranero dice que todos los caminos van a Roma, puede que vayan. Pero a Cristo solamente hay un camino, y es Él, ¿verdad? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y esta es la invitación que Él sigue lanzando, como se la lanzó a los suyos, a nosotros en esta mañana. Y después les hace dos promesas maravillosas, dos promesas grandes. La primera promesa que les lanza es que iban a hacer mayores obras que Él. Y esta ha sido una verdad como un templo, ¿verdad? En el momento en que el Espíritu Santo posee sus vidas, en el famoso discurso de Pedro, ocurre el milagro más grande. 3.000 personas han aceptado a Cristo como único y suficiente Salvador. Y la segunda promesa, todo lo que vais a pedir al Padre en mi nombre, yo os lo voy a conceder. Yo os lo voy a conceder. Jesús, en esta primera promesa, no se estaba refiriendo al poder, como sí han tenido poder. ¿Os acordáis del cojo aquel que estaba a la puerta, que han sanado? No se estaba refiriendo al poder físico de sanar o de restaurar, sino se estaba refiriendo al poder que iban a recibir del Espíritu Santo, de ser sus testigos a través de la historia, porque traerían al mucho la salvación en Cristo Jesús para sus vidas, ¿verdad? Está hablando de que mayores obras iban a hacer, porque está hablando de los milagros espirituales que a través de la historia, arrancando en Pentecostés, a través de la historia, se están ejecutando y se están llevando adelante, porque sigue habiendo el poder de Dios para salvar, para sanar y para restaurar hoy en día, ¿verdad? Y después les dice algo más. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, eso haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo, ¿verdad? Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, eso haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Que me salta una... Ahora, ¿qué quiere decir el Señor Jesucristo? ¿Qué está queriendo decirnos el Señor Jesucristo con todo esto a nosotros hoy? Que la oración tiene que servir para los propósitos de Dios. Que en el nombre de Jesucristo no es un formulismo mágico para que el Señor conceda cosas o para que Dios nos conceda cosas. ¿Qué está queriendo decir el Señor Jesucristo? Que con todo lo que pidamos en su nombre nos lo concederá. Que tu oración y mi oración debe de basarse en los méritos del Señor Jesucristo, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Por tanto, el creyente debe de acercarse a Dios en el nombre de Jesucristo, ¿vale? Porque Él es el único intercesor entre Dios y nosotros. Por eso el creyente debe de acercarse a Él en el nombre de Jesucristo. Y porque Él es la única persona perfecta
para acercarse a Dios, y por eso nosotros debemos de acceder al trono de Dios en el nombre de Jesucristo. Y dice más cosas, que orar en su nombre significa que tú y yo pedimos todas aquellas cosas que glorifican su nombre. ¿Cuántas de nuestras oraciones buscan única y exclusivamente la gloria de Dios? ¿Cuántas? ¿Verdad? Cuando oramos, buscamos honrar con nuestra oración el nombre de Dios. Alabamos a Dios. Traemos gloria a su nombre. Conducimos en nuestra oración a que el nombre del Señor Jesucristo sea elevado. Esto es lo que les está diciendo el Señor. Todo aquello que pidáis al Padre en mi nombre, os lo voy a conceder, porque lo vais a pedir en los méritos de esa persona que dio su vida por vosotros, ¿vale? Y lo vais a hacer porque con ello queréis glorificar con vuestra vida a Dios. Y eso es lo que les estaba diciendo a los suyos. Por eso las oraciones serían contestadas, porque era en los méritos del Señor Jesucristo y era para honrar y para glorificar a Dios. Y para finalizar, algo para llevar en nuestro corazón sobre esto que hemos visto. Primero, que Jesús y sus promesas traen libertad, traen paz, traen consuelo a las vidas atribuladas. Jesús y sus promesas. Y para que ello suceda, tiene que haber una relación. Tiene que haber un conocimiento de ese Señor que va a traer esa paz y esas promesas. Porque el conocimiento en Él trae también seguridad en Él, confianza en Él, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo lo muestra y lo es el único camino a Dios. No hay más caminos. Puedes buscarlos, pero no hay más. Él es el único camino, Él es la única verdad y es la única vida. Que Jesucristo es Dios mismo. Es Dios hecho hombre, que por amor a nosotros vino a esta tierra. Sufrió, padeció, y lo que ningún ser humano ni ha padecido ni padecerá jamás, por tu pecado y por mi pecado. Y no podemos ser indiferentes a este sufrimiento. No podemos ser indiferentes a la cruz de Cristo. No podemos ser indiferentes a ese dolor que Él pasó por tu pecado y por mi pecado. Y después, también algo importante, que Jesús tiene poder para concedernos todo lo que necesitamos, siempre que sea hecho en sus méritos, en su nombre, y para honrar y para glorificar a Dios. Por eso vamos a dejar ahora un tiempo en el cual vamos a orar y pedirle al Señor que Él traiga paz a tu vida, que Él traiga perdón, para que con tu vida y con mi vida glorifiquemos su nombre y lo honremos hasta que Él nos lleve a su presencia o venga a recogernos en las nubes. Entonces vamos a tener un tiempo libremente, sentados o de pie, en voz alta. Le adoramos y también, como aquel publicano, Señor, sé propicio a mí, pecador, y ayuda mi incredulidad.